saludo muy afectuoso nuevamente a todos mis amigos de Fuerza La Vasoriana. Hoy día quería compartir con ustedes un asunto que les va a parecer muy interesante sobre la sociedad Watchtower. Muchos testigos de Jehová saben que en el año de 1931 el señor Rutherford, con el fin de distanciarse de los ruselitas, porque el esclavo malo había formado sus grupos religiosos, el mal llamado esclavo malo, al ser expulsado de la Watchtower, decidió por cuenta propia, cada uno de ellos, formar su propio grupo ruselistas o ruselitas, que se encuentran hasta hoy en día en diferentes ciudades de Estados Unidos. En Nueva Jersey tenemos el Alba, por ejemplo, el grupo religioso llamado el Alba o The Dawn Bible Students Association, la Asociación de Estudiantes de la Biblia del Alba. Ese es uno de los grupos. Después hay otro que se llama Chicago Bible Institute, donde también se imprimen los libros de Russell hasta hoy en día. Y así también en otras ciudades de Estados Unidos quedan todavía los remanentes, los descendientes, los herederos de esas iglesias que fueron formadas por estos señores que fueron expulsados de la sociedad Watchtower porque no estaban de acuerdo con Rutherford. Esa es la realidad de todo. Entonces el juez Rutherford, con el fin de distanciarse de otros grupos ruselitas, porque a la Watchtower también le llamaban, la conocían los de Jehová, los estudiantes de la Biblia de ese entonces los conocían como los ruselitas. La sociedad Watchtower quiso distanciarse de los ruselitas para no mezclarse con las demás sectas ruselitas que habían en Estados Unidos, que les acabo de mencionar. Entonces, en una asamblea en el año 1931, el juez Rutherford decide cambiar el nombre de Estudiantes Internacionales de la Biblia por Testigos de Jehová. Testigos de Jehová, así a frías, a secas, Testigos de Jehová. No Testigos Cristianos de Jehová, sino Jehovah's Witnesses, Testigos de Jehová. Y para ello se apoyó en el texto de Isaías 43, 10 al 12, que todos conocemos muy bien. Pero muy pocos testigos de Jehová saben, o tienen idea, muy poco, porque la Watchtower no le va a dar el detalle de las cosas. Pero muchos testigos de Jehová no saben que en el año de 1931, la sociedad Watchtower, bajo la presidencia del juez Rutherford, enseñaba que solamente existía una esperanza, y que era la esperanza celestial. Era una enseñanza que Rutherford había heredado de Russell, y que decía que los que iban a estar en el cielo con Cristo, como coherederos del reino con Cristo, era un grupo de cristianos denominado los cristianos ungidos, los 144,000 de Apocalipsis. Entonces, Rutherford decía que estos señores que tenían esperanza celestial iban a ir al cielo para estar con Cristo en su reino, y que otro grupo también tendría ese mismo destino de ir al cielo, de convertirse en un cuerpo espiritual, angelical, para estar también junto con los 144,000 en el cielo, para servir de apoyo, hacer una labor secundaria en apoyo a los ungidos, a los 144,000 de la clase ungida, y estos que también tenían el ungimiento del Espíritu Santo, que era de la grande muchedumbre, heredarían también los cielos para hacer una labor secundaria. Y eso no lo saben muchos testigos de Jehová, que eso es lo que señala la Watchtower en 1931, cuando el juez Rutherford cambió el nombre a la Watchtower, a los miembros de la Watchtower, como Testigos de Jehová.
Resumiendo entonces, en 1931, la sociedad enseñaba que solamente había una esperanza, la celestial, que estarían compuesta por los 144.000 ungidos que heredarían el reino con Cristo Jesús. Eran los coherederos del reino con Cristo Jesús. Y que habría una vasta cantidad de miembros de la grande muchedumbre mencionados en Revelación 7, 9, que sería ese grupo de cristianos ungidos que heredarían los cielos para hacer una labor secundaria apoyando a los 144.000. Entonces, cuando la Watchtower cambia de nombre a Testigos de Jehová, se lo está diciendo a los cristianos con esperanza celestial que tenían el Espíritu Santo y que tenían esa condición de convertirse en un ser espiritual para habitar los cielos. Entonces, ese era el criterio que usaba, en que se apoyaba Rutherford para decir que los que son testigos de Jehová de hoy en adelante son aquellos hermanos, todos los miembros de la Watchtower, pero que todos tenían la esperanza celestial, que están ungidos con el Espíritu Santo y que heredarían el cielo en conjunto todos ellos. La única diferencia es que los que eran de la grande muchedumbre eran aquellos que heredarían los cielos para hacer una labor secundaria. Y de acuerdo ¿y cuál era el criterio para poder decir que la grande muchedumbre iría al cielo a hacer una labor secundaria? Bueno, esa era pues una enseñanza de Russell, ¿no? Russell pensaba que la grande muchedumbre no había hecho lo suficiente para ser coherederos con Cristo, y solamente los que estaban con Cristo como coherederos eran aquellos que habían hecho más que suficiente para tener ese privilegio de formar parte del cuerpo de Cristo. Como digo, la grande muchedumbre era considerado por alguna forma de segunda clase, que no había logrado hacer todos los méritos posibles para poder ganar una posición dentro de los 144.000, y por ende irían al cielo también. Sus cuerpos serían transformados en un cuerpo espiritual para poder ir al cielo, para estar sirviendo de apoyo a las 144.000. Y esa era la enseñanza hasta el 1931. Cuando la Watchtower cambia la denominación de estudiantes internacionales de la Biblia por Testigos de Jehová, estaba pensando en la clase ungida, en todos sus cristianos ungidos que irían al cielo, tanto de la grande muchedumbre como la manada pequeña. No se pensaba jamás en ninguna esperanza terrenal, un paraíso restaurado, donde se iba a vivir en perfección, etcétera, etcétera, como se enseña ahora. Y eso lo dijo Rutherford porque él sabía que el texto de Isaías 43, 10 al 12, cuando Jehová dice: ustedes son mis testigos, es la expresión de Jehová, lo está diciendo a los israelitas de la precristiandad, aquellos israelitas carnales, naturales, que eran el pueblo de Dios. La Watchtower después enseñó, y está en el libro Perspicacia, de que Dios rechazó al pueblo de Israel como su pueblo favorito a favor del Israel espiritual, la era espiritual. Es decir, que el pueblo de Dios sería llamado testigos de Jehová, no los israelitas naturales o carnales, porque habían pecado contra Jehová y Jehová los había rechazado, según enseña la Watchtower, y los sustituyó por Israel espiritual, es decir, aquellos de Jehová con esperanza celestial. Entonces, como en 1931 se enseñaba y se pensaba que todos tenían esperanza celestial y que todos estaban ungidos con el Espíritu Santo, la única diferencia con la grande muchedumbre, con los 144.000, era que los de la grande muchedumbre también irían al cielo, sus cuerpos serían transformados en un cuerpo espiritual para ir al cielo, para hacer una labor secundaria en los cielos, para ayudar a los 144.000. Entonces todos eran ungidos por el Espíritu Santo, todos tenían la esperanza celestial, y por esa razón el juez Rutherford, teniendo eso en mente, pudo decir que al haber Dios rechazado al Israel natural o carnal, las palabras de Jehová a su pueblo carnal, que decía: ustedes son mis testigos, de la versión de Jehová, la Watchtower decía que como los judíos naturales habían pecado contra Jehová, Jehová había sustituido a su pueblo Israel carnal o natural por Israel espiritual, que son aquellos ungidos actualmente que tienen esperanza celestial. Por eso pudo decir eso, pues, decir que ya
Todos ustedes que están presentes en el auditorio 1131 son testigos de Jehová, puesto que todos eran el Israel espiritual. Todos tenían la esperanza celestial y estaban ungidos con el Espíritu Santo. Tanto, como digo, aquellos de la maná pequeña, como también de la grande muchedumbre de Revelación 7:9. Pero eso muy pocos testigos de Jehová lo saben, que cuando el señor Rutherford dijo, ustedes se llamarán a partir de ahora en adelante testigos de Jehová, se lo estaba diciendo a todos sus seguidores ungidos con esperanza celestial, tanto de la grande muchedumbre como de la manada pequeña, que tenían la misma esperanza, la misma condición de estar ungidos con el Espíritu Santo, la misma condición de convertirse en seres espirituales angelicales en el futuro para heredar el reino. Por repito, muy poco lo saben. En el año de 1935, el juez Rutherford, como dije, comenzó a desechar o continuó desechando las doctrinas enseñadas por el pastor Russell. Ya el año 1929 ya había echado a la basura la colección de los 6 tomos de los estudios de las escrituras, así como el Misterio Terminado. En este libro, Misterio Terminado, que fue escrito por 2 directores lacayos de Rutherford, el señor George Fisher y el señor Clayton Woodworth. Esos 2 señores fueron encargados por Rutherford para preparar este libro de Misterio Terminado, que también acabó descartado por el mismo Rutherford, quien ordenó la publicación de ese libro. Como no tenía tanta basura dentro, también tuvo que descartarlo en el año 1929. Pero lo que quiero decirles es que el señor Rutherford comenzó a apartarse y a hacer cambios drásticos, dejando atrás las doctrinas de Russell, y una de ellas era esta, que Russell creía pues que los dos grupos de la manada pequeña y la grande muchedumbre, ambos tendrían una sola esperanza, que era ir a los cielos, que ambos estaban ungidos con el Espíritu Santo y que sus cuerpos serían transformados en un cuerpo espiritual, angelical, para poder heredar los cielos. Como digo, la única diferencia era que los de la grande muchedumbre irían a los cielos para ayudar a los 144,000 en una labor secundaria. Eso es todo. Eso le enseñó Russell. Pero ya Rutherford, como dije, poco a poco comienza a descartar las doctrinas de Russell, y en este sentido también descarta esta en 1935, diciendo otra cosa diferente en una asamblea en Washington, en la cual decide decir que la llamada celestial, el llamado celestial ya había terminado para esa clase de ungida con el Espíritu Santo, y que tendrían ambos la esperanza de ir a los cielos. En el año 1935, este señor se le ocurre decir pues que la llamada celestial ya se había completado a los 144,000 y que ya había terminado todo llamado a los cielos en 1935, que tampoco se necesitaban más ayudantes. Entonces comienza a llamar a la grande muchedumbre de Revelación 7:9 como la clase Jonadab, y bajo este argumento dice pues que de hoy en adelante la clase Jonadab, la grande muchedumbre, que es muy grande, es una cantidad que nadie podía contar, eran aquellos que heredarían la tierra y ya no estaban ungidos con el Espíritu Santo, y que heredarían la tierra paradisiaca o un paraíso restaurado, un paraíso terrenal, para ser gobernado por los 144,000 y aquellos de la grande muchedumbre con una labor secundaria a esta clase privilegiada de los 144,000, que estarían en los cielos secundariamente para regir a la grande muchedumbre que estaría en la tierra. Y de así, en 1935, nadie más podría ser llamado al cielo, nadie más. Todos había completado el número de los 144,000 y tampoco se requería más de la grande muchedumbre para que fuera al cielo, y para ello Rutherford dijo: le cambiaré la promesa pues de esperanza a un paraíso restaurado, a la grande muchedumbre de Revelación 7:9, que los llamó la clase Jonadab, que eran aquellos que se habían mostrado fieles y que habían logrado ese derecho de entrar a un paraíso terrenal restaurado en la tierra. Bueno, es terrenal, claro, obviamente en la tierra, y que su esperanza de esta gente de la grande muchedumbre era heredar la tierra. Y les quitó también ya la unción del Espíritu Santo, ya no son ungidos, puesto que no van al cielo, y así
quedó este cambio de doctrina en 1935, tal como se enseña ahora que la de muchedumbre van a heredar la tierra para vivir un paraíso restaurado, porque lo dijo un hombre, porque se lo dijo un hombre, y tienes a 7 millones que son un ganado, que siguen a un muerto que ya está desprestigiado, que nadie se acuerda de él, siguen la enseñanza de un hombre cuyos libros fueron echados a la basura todititos, los 22 libros que escribió, 25 libros, 25, 26, perdón, fueron 25, uno por cada año de su presidencia, que fueron 25 años de presidencia, son 25 libros, más dos antes de entrar, son alrededor de 26, 27 libros que escribió el señor Rutherford durante toda su vida, que ahora están en la basura de Bethel, juntos así arrumados con lo de Russell, en la basura, que sirve como papel higiénico para deshojarlos y usarlo como papel higiénico, y todos los folletos, que fueron más de 80 folletos que escribió el señor Rutherford durante toda su vida, que también acabaron en el basurero. Y esta doctrina que fue cambiada por él, son seguidas por 7,5 millones de testigos de Jehová, que son como un ganado, que creen en una doctrina de un personaje como Rutherford, que murió desprestigiado totalmente, puesto que el Armagedón para 1925 no ocurrió ni en 1925 ni en 1941, como él afirmaba apenas unos meses antes de morir, porque quería ver que venía el Armagedón para limpiar su nombre, y no ocurrió pues la resurrección de los patriarcas en 1941 tampoco. Entonces Rutherford murió tristemente desprestigiado, preocupado, triste, porque sus profecías del fin del mundo no se cumplieron. Un falso profeta. Y este fue el personaje que cambió esta doctrina tan vital, ¿no?, de la esperanza celestial de las dos clases, por darle fin en 1935, que ya no, la llamada celestial había terminado en 1935. Y los de Jehová creen una doctrina y ellos mismos se someten como corderitos, porque así lo dijo Rutherford, y a creer que un grupo pequeño vaya a los cielos, porque lo dijo el señor Rutherford. No se ponen a meditar por su propia cuenta, a investigar por ellos mismos. Claro, yo estoy de acuerdo que la esperanza es terrenal, indudablemente, es así. Dios nos puso otro para heredar la tierra, para habitarla. No creó al ser humano, Adán y Eva, porque fueran a vivir en el cielo. La esperanza era poblar la tierra, ¿no? Para eso Dios creó la tierra, para que el ser humano habitara en él. Entonces, amigos, como acabo de explicar, la Watchtower enseñó hasta 1935 que la esperanza de la edad de muchedumbre sería ir a los cielos en una posición secundaria. Ahora, resulta curioso pues que si la llamada celestial verdaderamente acabó en 1935, como dijo Rutherford, que era su nueva doctrina, nueva enseñanza, ¿por qué hay nuevos ungidos que forman el cuerpo gobernante, cuyos miembros, todos, nacieron después de 1935? ¿Cómo así lograron ser ungidos si la llamada celestial terminó en 1935? Y ahí nadie más podía ir al cielo, porque decía Rutherford que el número se había completado. Entonces vemos a un montón de miembros del cuerpo gobernante que son de los años 50, 55, o año 45 como máximo, que nacieron después del año 1935 y lograron ser ungidos cuando la llamada celestial había terminado. Bueno, la Watchtower no sabía cómo responder a eso, y decía pues que seguramente había muchos ungidos que habían sido expulsados y que se necesitaba reemplazarse aquellos que habían sido expulsados. Imagínense ustedes. Y así siempre la Watchtower tiene excusas o tiene explicaciones que son disparates para dar una explicación a sus mentiras, a sus enseñanzas falsas. Y yo quería leerles a ustedes, amigos, esto que les acabo de decir. Quiero mostrárselo para que ustedes sepan que lo que yo les he dicho es verdad. Este es el libro que pueden ver ustedes. Aquí está. El libro es Los Testigos de Jehová en el propósito divino. Este es el libro actualmente que se conoce, Los Proclamadores. Este es un libro de historia
del año 1959, y todavía lo conservo, fíjense ustedes, lo tengo nuevecito, está este libro, lo tengo nuevecito, y acá la Watchtower cuenta esto que les acabo de explicar, que se lo quiero leer, amigos, ya, para que vean dónde se encuentra. En la página 141 de este libro, bajo el subtítulo "Asume forma un ministerio extendido", la Watchtower cuenta justamente lo que les acabo de explicar de este cambio de doctrina en 1935, y explica también cuál era la esperanza que había para la humanidad hasta 1934. Cuando Radford cambia en 1935 esta doctrina, todos aquellos que se hacían testigos de Jehová después de 1934, su esperanza era terrenal, ya no era celestial. En cambio, si tú ingresabas a ser testigo de Jehová en el año 1934, antes del cambio, tu esperanza era celestial. Todo testigo de Jehová que se incorporaba a la Watchtower, independientemente si era de las otras ovejas o de la grande muchedumbre, su esperanza era celestial, y todos estaban ungidos con el Espíritu Santo, cuyos cuerpos serían transformados en un cuerpo espiritual para heredar los cielos. Y en este libro, en la página 141, que ustedes pueden ver acá, amigos, no sé si se puede ver bien, en la 141, y quiero leerles justamente lo que la Watchtower publicó en este libro de historia de la Watchtower, que es, como digo, es el libro equivalente al libro Proclamadores. Y dice así: se había sabido y se había enseñado desde el principio del ministerio del pastor Russell que, además de los que heredarían la vida celestial como coherederos con Cristo, la humanidad en general sería restaurada a la vida perfecta sobre la tierra. Pero por mucho tiempo, The Watchtower había publicado el punto de vista de que todavía otro grupo finalmente entraría en el favor de Dios y también sería bendecido con la vida de espíritu en el cielo, pero en un nivel secundario al de los coherederos de Cristo. Observen ustedes, se alegaba, formaría la gran multitud o grande muchedumbre, mencionada en Apocalipsis o Revelación 7:9. Ahora, en la asamblea de 1935 en Washington, D.C., a la que los Jonadabs habían sido invitados, especialmente en el aviso de The Watchtower, se produjo evidencia bíblica, usa a través de la palabra evidencia, se produjo una evidencia bíblica que probaba de manera concluyente que la gran multitud de Revelación 7:9 era idéntica a la clase de Jonadab o la clase de ovejas de Mateo 25:31-46. Se había reconocido tan temprano como en 1923 que estas ovejas eran de un grupo terrestre que aparece en el tiempo del fin del mundo. Y en 1932 que esta clase de ovejas había sido prefigurada en el drama profético de Jehú y Jonadab, en el cual el rey Jehú representó a Cristo Jesús y al resto de sus hermanos espirituales, mientras que Jonadab representó a la clase de personas de buena disposición hacia lo justo, asociadas con Cristo en la destrucción de la religión apóstata y que habrían de vivir sobre la tierra después del Armagedón. Esto aclaró bastante que la gran multitud de Revelación 7:9 no podría ser de ninguna manera una clase espiritual como se enseñaba hasta ese momento, una clase espiritual secundaria, sino que eran las otras ovejas de este tiempo del fin. Inútil es decir que esta comprensión produjo gran gozo a los millares que se hallaban en asistencia y simplificó mucho la doctrina y las enseñanzas bíblicas. Entonces la Watchtower cuenta pues lo que le acabo de explicar, que además de este grupo de la clase ungida que heredaría los cielos, también había otro grupo que se llamaba la grande muchedumbre de Revelación 7:9, que iría a los cielos, que estaban ungidos con el Espíritu Santo, sus cuerpos serían convertidos en un cuerpo espiritual y que heredarían los cielos para hacer una labor secundaria. El señor Radford comienza a decir que ya no era así,
que esta grande multitud de Revelación 7:9 se refería a estas personas que eran la clase Jonadab, que eran personas fieles que habían contribuido a erradicar la religión apóstata y que estos heredarían los cielos para servir de una labor secundaria a favor de los 144.000 en los cielos mismos. Y ya para 1935 eso fue descartado y fue cambiado, denominando a lo de la grande muchedumbre como esa clase Jonadab de las otras ovejas que heredarían la tierra en un paraíso restaurado. Y eso lo pueden ver, esta es la prueba, pues, que lo que acabo de decirles está acá escrito en este libro de historia en la página 141. Entonces, dos puntos que quiero rescatar es lo siguiente. Cuando se cambió a Testigos de Jehová en el año 1931, todavía no existía ese cambio que la grande muchedumbre heredaría la tierra. Entonces, cuando Rutherford dice, ustedes son mis testigos, dice Jehová, y dice que eso significa que ustedes, señores que están en el auditorio, ahora ya serán llamados testigos de Jehová y no estudiantes internacionales de la Biblia, y cambia la denominación de este grupo religioso de la Watchtower, lo llama ahora que ustedes serán testigos de Jehová, basándose en el texto de Isaías 43:12. Pero Rutherford lo hace con la idea de que esas palabras de Jehová estaba dado al Israel carnal o natural, que había sido reemplazado por el Israel espiritual con esperanza celestial, que incluían a la grande muchedumbre que tenían la unción del Espíritu Santo y que heredarían también los cielos. Entonces, cuando en 1935 se dice que ya acabó ya la amada celestial, y que ustedes, de la grande muchedumbre, no irán al cielo nunca más y quedarán en la tierra, entonces el término de Jehová ya no puede ser aplicado a la grande muchedumbre, puesto que la idea de Rutherford era que era dirigido esa palabra, ustedes son mis testigos, al Israel espiritual, aquellos ungidos con el Espíritu Santo que querían los cielos, que hasta ese momento, en 1931, incluían ambas clases, tanto las otras ovejas como la grande muchedumbre, ambos con esperanza celestial, ambos ungidos con el Espíritu Santo. Pero cuando en 1935 se dice que la grande muchedumbre ya no están ungidos con el Espíritu Santo y no heredarán los cielos, no llegarían a tener la condición espiritual como los ungidos de los 144.000, sino que heredarían la tierra, entonces el término de testigo de Jehová ya no se podía aplicar a estos, a los actores de la grande muchedumbre, porque cambiaron su condición de seres ungidos con el Espíritu Santo, con esperanza celestial, que tendrían esa condición espiritual para ir a los cielos. Entonces, como Rutherford se lo dirigió a ellos, que tienen esperanza celestial, que sean llamados testigos de Jehová, en reemplazo al Israel natural o carnal que le había fallado a Dios, y que Dios sustituyó al Israel natural por Israel espiritual, que en ese momento incluían a las dos clases de ovejas, tanto de la manada pequeña como de la grande muchedumbre, porque esos eran el Israel espiritual, aquellos que heredarían los cielos, ambas clases. La única diferencia era que la grande muchedumbre haría una labor secundaria en los cielos. Cuando en 1935, entonces, la grande muchedumbre ya no puede ir a los cielos, no tiene esperanza celestial, sino terrenal, y ya no están ungidos con el Espíritu Santo, ni van a tomar la condición espiritual para ir a los cielos, entonces ellos no podrían ser el Israel espiritual, ya no, sino esa clase con esperanza celestial. Entonces, los de grande muchedumbre no pueden ser, pues, llamados testigos de Jehová, puesto que perdieron la condición del Israel espiritual, que fue el reemplazo que usó Dios para el Israel natural o carnal por sus pecados, los desechó, y que fue el pueblo que Dios le dijo, ustedes son mis testigos, a ese Israel natural carnal que pecó contra Dios y que fue sustituido por Israel espiritual. Qué interesante, ¿verdad? Esas son las reflexiones que yo les pongo a ustedes para que mediten, analicen más profundamente y no aceptar las cosas tan alegremente. Usted medio testigo que van a aceptar alegremente sin meditar más profundamente qué es lo que la Watchtower enseñaba y a quién dirigió Rutherford el término ustedes son mis testigos. Cuando digo ustedes son llamados a testigos de Jehová, porque lo dice Isaías 43, 10 al 12, pero no se ponen a pensar que el momento que Rutherford dijo eso en la asamblea en Washington, todos tenían hasta ese momento para Rutherford esperanza celestial, todos eran ungidos y todos llegarían a tener esa condición espiritual para heredar en un cuerpo espiritual transformado los cielos. Y todos eran ungidos con Espíritu Santo y heredarían todos los cielos. Como repito nuevamente, los de la grande muchedumbre de Revelación 7:9 irían a los cielos para ayudar a hacer una labor secundaria en los cielos a favor de los 144.000.
Entonces cuando Rutherford dice, ustedes son mis testigos, se lo está diciendo a todos los ungidos que estaban presentes ahí, tanto de la manada pequeña como de la grande muchedumbre, que tenían ambos esperanza celestial. Y como digo, y vuelvo a recalcar, cuando ya los de la grande muchedumbre, a partir de 1935, ya no heredarán más los cielos, puesto que el número se había completado los 144.000, y ya que había acabado la demás celestial, no se requería más ayudantes para ir al cielo. Entonces Rutherford dijo que Dios les ofrecía a la grande muchedumbre heredar la tierra en un paraíso restaurado. Entonces, esos de grande muchedumbre que antes eran ungidos, a partir de 1935 ya no son ungidos, su cuerpo no serán transformados en un cuerpo espiritual vivificado para ir a los cielos, y que heredarían la tierra. Entonces, el término testigo de Jehová para este grupo, que ahora ya tiene esperanza terrenal, que no son ungidos, que ya no es el Israel espiritual, no pueden ser llamados testigos de Jehová. No se pueden llamar así, puesto que las palabras que dirigió Isaías al Israel carnal de la antigüedad, al Israel carnal o natural, que es lo mismo, le dijo a ellos, ustedes son testigos de Jehová, pecaron contra Dios, Dios los desechó y los sustituyó por Israel espiritual con esperanza celestial. Para ellos era la denominación testigo de Jehová. Entonces, en 1935, la grande muchedumbre dejó de ser parte del Israel espiritual, aquellos que tienen esperanza celestial y que están ungidos por el Espíritu Santo, puesto que ya su esperanza era terrenal, ya no heredarían los cielos ni estarían ungidos con el Espíritu Santo. Esa enseñanza tan absurda, ¿no? Esto lo he puesto para que ustedes mediten. Y esto trae también a colación, trae más reflexiones. Si la llamada celestial acabó en 1935, conforme ya hemos leído en este libro, los días de Jehová en el propósito divino, en la página 141, que esta llamada celestial acabó en 1935, ya nadie va al cielo, ¿cómo es así que los ungidos que forman el cuerpo gobernante, todos nacieron después de 1935? ¿Cómo lograron su ungimiento si ya la llamada celestial terminó en 1935? Son cosas pues que cuando una religión es falsa y mentirosa, se ven todas estas inconsistencias, estas incongruencias, amigos. Son inconsistencias. Por eso hay que meditar bien profundamente y no repetir como papagayo pues, lo que la Watchtower enseña como la verdad. Y que caigamos en el engaño de esta organización. Ya subí un video para explicando cómo evitar ser engañados por las religiones con sus doctrinas falsas. Y la mía Watchtower dio la respuesta. Sean como los de Berea, no sean indiferentes, pusilánimes como los de Tesalónica, que aceptaban todo lo que le daba su amado apóstol Pablo, y no cotejaban nada, cosas que sí hacían los de Berea cuando Pablo venía a predicarles, a enseñarles. Ellos sí eran prestos a checar, verificar si lo que Pablo les enseñaba estaba de acuerdo con las Santas Escrituras, porque estos mostraron ser más celosos, fieles a Dios, que aquellos que aceptan todo, como aceptan la gran mayoría de testigos de Jehová de la grande muchedumbre, todo lo que este cuerpo gobernante les enseña como alimento espiritual. No investigan nada, no chequean nada, y aceptan todos a ciegas. Ahí lo hemos visto en el Teatro Stanley, el 6 de octubre de 2012, como este grupo presente ahí de la grande muchedumbre, y quizás muchos ungidos que no eran del cuerpo gobernante que estaban ahí sentados, en el Teatro Stanley, les cambiaron la fecha de inspección de 1918 a 1914, después de haberse enseñado esto por más de 85 años como la verdad, y aplauden todos como unos imbéciles, que esa es la palabra correcta, como unos imbéciles, en vez de reclamar, objetar. Y eso ocurre, esta decisión ocurre porque no se tomaron el trabajo en su debido momento de checar si eso tenía sentido de una inspección en 1918. Y lo dieron por cierto y lo predicaron de casa en casa, o lo dieron en discursos públicos que Jesús hizo una inspección a su templo espiritual de adoración, que hubo tiempos de pruebas y zarandeo para los testigos de Jehová en el año 1918, y que Jesús, como mensajero del pacto, vino a hacer una limpieza. Entonces, todo es un mito, todo es una falsedad, como ya he explicado muchas veces. Bueno, esto era lo que yo quería compartir con ustedes, como es una reflexión. Me parece muy interesante, muy conveniente compartirla con todos ustedes, amigos. Gracias por su atención. Les deseo un buen día.